aprender a reciclar cosas que pueden ser difíciles de acertar o de saber dónde reciclarlas o dónde meterlas. Son cosas cotidianas que muchas veces pues nos podemos haber hecho la pregunta de dónde las echamos dentro de la red de contenedores que tenemos. Yo creo que los contenedores los conocemos ya todos. Tenemos los de plásticos y metal, tenemos vidrio, tenemos cartón, tenemos orgánico o restos, tenemos, bueno, los talleres mecánicos también reciclan sus cosas, los puntos limpios y los puntos SIGRI de las farmacias donde podemos llevar los medicamentos caducados. Bueno, por empezar por algún sitio que puede crear dudas. Por ejemplo, se nos rompe un vaso o una copa de cristal. Hay que distinguir entre el cristal y el vidrio. Todo lo que sea cristal no podemos echarlo al contenedor del vidrio porque no se pueden separar bien sus elementos. Entonces lo que tenemos que hacer cuando se rompe un vaso de cristal o una copa de cristal es echarla al de restos orgánicos, ¿vale? Esto puede surgir normalmente dudas. Al igual estamos muy acostumbrados a ver a veces una ventana o un cristal de una ventana rota al lado del contenedor de vidrio. La gente lo deja al lado del contenedor porque no cabe por el agujero y lo deja al lado del contenedor. Bueno, pues primero no se debe de dejar cualquier resto de ventana rota al lado del contenedor de vidrio, porque puede crear un problema de seguridad a cualquier persona que pasa por ahí o que se acerca al contenedor a reciclar, y debemos de echar esa ventana rota o ese cristal roto directamente al contenedor de restos, al contenedor de restos orgánicos, ¿vale? Esto es una de las cosas que más vemos en muchas veces en un contenedor. Por ejemplo, por poner otro ejemplo, los espejos. Un espejo que se rompe, por ejemplo, ¿vale? ¿Dónde lo echamos? ¿Cómo lo reciclamos? Pues bien, no lo podemos reciclar. Pasaría lo mismo que con el cristal. Tendríamos que echarlo, si se rompe, al contenedor también de restos orgánicos. Esto nos puede surgir esa pequeña duda. Bueno, más cosas que podemos, por ejemplo, una rueda, no sé, una rueda de coche, una rueda de bicicleta. Esto nunca deberíamos de echarlo a ninguno de los contenedores que tenemos en nuestras calles. Esto va directamente, los talleres mecánicos son los que se encargan de reciclar este tipo de elementos, bien de bicicletas o bien de coches o camiones o furgonetas o lo que sea. Entonces iría al taller mecánico, ¿vale? Iría aquí. Bueno, otra cosa que suelen surgir dudas, que son los CDs. Los CDs que todos tenemos en casa, un montón de CDs, cada vez se emplean menos y a veces pues se tiran porque ya no valen o se han estropeado. ¿Qué hacer con un CD? Bueno, la composición de un CD lleva una serie de materiales de plásticos que hacen imposible separar esos materiales entre sí. No es como por ejemplo el Tetrabric, que podemos separar el cartón del plástico. Aquí esto está hecho con una serie de plásticos que hace imposible separarlos y reciclarlos, lo cual también deberemos de echar los CDs al contenedor de restos, ¿vale? Esto de los CDs pues suele surgir muy a menudo, ¿vale? Bueno, una batería. Tenemos una batería, bien de coche, bien de moto, pues lógicamente esto tampoco podría ir a ninguno de nuestros contenedores que tenemos en las calles y tendríamos que depositarlas en un taller mecánico que tienen la licencia para reciclar estas cosas y no las podríamos tirar. Por dentro llevan ácido sulfúrico, llevan productos peligrosos y esto tienen que ser los talleres mecánicos quien se encarguen de dejarlas en los sitios correspondientes, ¿vale? Bueno, por ejemplo, se nos rompe un plato en casa, un plato de porcelana, ¿vale? Esto es muy habitual también. ¿Dónde echamos un plato de porcelana? Pues no podríamos echarlo desde luego al contenedor de vidrios, porque no es vidrio. Un plato de porcelana pues lo tendríamos que echar también al contenedor de restos orgánicos, ¿eh? Bueno, cosas que pueden llevar doble reciclaje. Doble me refiero, pues que aquí tenemos un bote de vidrio con un tapón de hierro o tapón metálico, o de aluminio,
Igual que, por ejemplo, estos frascos que podrían ser de colonia con un tapón de aluminio. Bueno, pues por un lado echaríamos el vidrio al contenedor de vidrio y por otro el tapón al contenedor de amarillo, donde se reciclan los metales. Separaríamos, quitaríamos el tapón va por un lado y el vidrio lo echaríamos al contenedor de vidrio. No lo echaríamos todo junto. Hay que separar, si llevan doble reciclaje hay que separar. Bueno, tenemos los medicamentos, creo que todo el mundo lo sabe, en todas las farmacias hay un punto, una especie de buzoncito donde se pueden echar los medicamentos caducados, y lo tendríamos que llevar al punto SIGRI de las farmacias, ¿vale? Un jarabe, unas pastillas, una crema, cualquier cosa que nos caduque, tendríamos que llevarlo a la farmacia, cualquier medicamento. Más ejemplos de cosas que a lo mejor no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Por ejemplo, tenemos los tubos fluorescentes y las bombillas. Pues estos elementos que son muy comunes en nuestras casas, pues normalmente en la droguería donde vamos a comprar o las bombillas o los tubos fluorescentes, allí se harían cargo sin ningún coste del reciclaje de la bombilla o del tubo fluorescente. Si no lo queremos llevar a la droguería, podemos siempre ir a depositarlo en un punto limpio. Nunca echaríamos este tipo de productos ni al contenedor de restos ni a ningún otro tipo de contenedor, porque además llevan productos químicos por dentro que tienen que ser tratados convenientemente y para que no pasen al medio ambiente. Entonces llevaríamos esto o al punto limpio o a la droguería. Y nos quedaría, por ejemplo, pues una cosa que aún todos tenemos muchos en nuestras casas: cintas de VHS. ¿Qué hacer con este trozo de plástico, pero que lleva una cinta por dentro de VHS que ya pues prácticamente no se emplea? Bueno, ¿dónde reciclaríamos esto correctamente? La verdad es que las cintas de VHS, justamente no por la carcasa exterior, sino por la cinta que lleva dentro, hacen imposible reciclarlo. Entonces no lo echaríamos al contenedor amarillo, no lo echaríamos. Las cintas de VHS habría que eliminarlas también en el contenedor de restos. Si hay muchas, tenemos que deshacernos de muchas, pues a lo mejor tendríamos que hacer el esfuerzo de ir a un punto limpio para depositarlas en un punto limpio. Nos valdría o el punto limpio o el contenedor de restos, una cinta de VHS. Y nos quedaría, por ejemplo, pues bueno, el aceite. Yo creo que hay muchos contenedores ya para depositar el aceite usado y no hay excusa para no reciclar. Entonces el aceite va directamente a los contenedores de aceite en los sitios donde se suele recoger. Y tenemos, por ejemplo, una sartén. ¿Dónde echamos una sartén? Pues una sartén que bueno, normalmente llevan partes metálicas, pues, por dentro pueden llevar teflón, pueden llevar una serie de elementos, normalmente de hierro, también llevan algo de plástico. Bueno, las sartenes no se pueden echar al contenedor amarillo, ¿vale? Tendríamos que echarlas al contenedor de restos, porque no podemos separar bien todas las aleaciones metálicas que llevan, ¿vale? Entonces lo echaríamos también al contenedor de restos. Y bueno, con esto yo creo que hemos resuelto unas cuantas dudas de cómo reciclar cosas que normalmente podemos tener dudas en reciclarlas. Un caso de mención especial son los juguetes. Además, se acercan fechas en las que entran más juguetes en casa y ya no caben. Miramos a nuestro alrededor y vemos juguetes que se han quedado desfasados por edad o incluso moda y ya no suscitan tanto interés. O que han perdido una pieza quizás o simplemente que ya no caben en casa. Cuando el juguete sigue funcionando, lo mejor es destinarlo a otros niños y niñas, su reutilización, darles una segunda oportunidad. Por ejemplo, regalarlos a alguien que creemos le gustaría o donarlos a un colegio, guardería o asociación, es decir, llevarlos a algún sitio donde haya niños y niñas que los puedan disfrutar. Si están rotos o muy deteriorados, los debemos reciclar. Aquí es donde pueden entrar las dudas. Os contamos. Si son de plástico normal, no deberían ir al contenedor amarillo, a no ser que se especifique que es de polietileno, como los envases de detergente, y en la planta de clasificación de residuos podría recuperarse algo.
Por ejemplo, si son de plástico duro, son electrónicos o eléctricos, entonces deberían ir al punto limpio. Ojo, con las pilas, que además tienen su contenedor específico. Si son de madera y además no llevan barniz, pueden ir al orgánico. Y si son de tela, o por ejemplo de peluche o tejidos, al contenedor de la ropa, pues oye, quizás puedan tener una segunda oportunidad. Lo dicho, por una vida con juegos, por una vida eco.